Esta es la presentación de infecciones oportunistas en pacientes VIH positivo. La metodología para realizar esta guía fue de acuerdo a la aplicación del instrumento AGRID2. Se escogieron 16 guías para las cuales se aplicó este instrumento y fue elegida la de la DHHS, que fue la que mejor respondió a las preguntas, por lo cual se obtuvo la evidencia empleada por el grupo desarrollador de dicha guía para generar las recomendaciones realizadas con esta pregunta. Esta guía se va a enfocar en la prevención y tratamiento de infecciones oportunistas relacionadas al VIH en adultos y adolescentes, pero algunas recomendaciones fueron ajustadas a la realidad colombiana, en lo que respecta a la disponibilidad o no de algunos medicamentos, o por ejemplo en el tratamiento para malaria o para leishmaniosis, que son recomendaciones que ya son para la realidad local. Para la calificación de las recomendaciones, la guía utilizó las letras A, B o C, significando la fuerza de la recomendación a favor o en contra de la medida preventiva o terapéutica, y los números romanos 1, 2 o 3 indicando la calidad de la evidencia que soporta las recomendaciones. En los casos que no hubo datos basados en estudios conducidos en poblaciones infectadas por VIH, pero por ejemplo había datos derivados de población no infectada por VIH que podrían ser aplicados, la recomendación fue calificada como 2 o 3, pero fue asignado a B o C de acuerdo a la fuerza de la recomendación. Vamos a presentar los autores, que fue un grupo de médicos, tanto infectólogos como expertos, que trabajaron sobre estas recomendaciones. Este grupo presentó las recomendaciones al grupo de expertos que realizó la validación y la adaptación tras una votación. Lo vamos a tratar con introducción, implicaciones de la coinfección con VIH, vamos a abordar la prevención de la exposición al patógeno, la prevención primaria de la enfermedad, el tratamiento de la infección, la prevención secundaria de la enfermedad. Este curso no pretende hacer una revisión exhaustiva sobre cada patología, solamente profundizar sobre la coinfección con el VIH y su manejo desde la prevención, profilaxis secundaria, tratamiento. Se sugiere consultar otras fuentes para profundizar temas generales, por lo cual se recomiendan algunas referencias. Los links están en la base de la página. Aquí vamos a abordar parásitos y virus. Los parásitos que vamos a abordar son toxoplasmosis, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, toxoplasmosis. En relación a la toxoplasmosis, podemos decir que esta es la principal causa de infección del sistema nervioso central en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, principalmente aquellos que están más inmunodeprimidos, con CD4 abajo de 200 células. Por lo tanto, es una complicación generalmente que se presenta en fases avanzadas. La infección primaria es muy rara. La presentación clínica más común de la toxoplasmosis es una encefalitis focal. Por ser focal, generalmente se manifiesta con cefalea, confusión, debilidad, fiebre. Pueden haber manifestaciones neurológicas localizadas y si la enfermedad progresa pueden presentarse convulsiones, estupor y coma, llevando obviamente a la muerte si no es tratada. Pero en la encefalitis por Toxoplasma gondii también se pueden presentar cuadros extraneurales, por ejemplo una corioretinitis o una neumonitis. El diagnóstico se realiza por hallazgos clínicos compatibles, identificación de una o varias lesiones cerebrales en el TAC o la resonancia magnética, pero para hacer un diagnóstico definitivo debe hacerse la detección del Toxoplasma gondii en una muestra de líquido cefalorraquídeo o biopsia cerebral. El diagnóstico definitivo no es realizado de forma común y de forma habitual porque requiere una tecnología y unos procedimientos invasivos que no están disponibles y tampoco son costo efectivos, por lo cual el diagnóstico lo terminamos haciendo por la clínica, por la imagen y se realiza la prueba terapéutica, la cual, si es positiva, el paciente nos va a responder, es una forma de confirmar este paciente tenía toxoplasmosis y respondió al tratamiento.
El ciclo de vida de Toxoplasma los invito a revisarlo en el link abajo. Tener en cuenta que los únicos huéspedes definitivos son de la familia Felidae, los gatos y sus parientes, que estos eliminan ooquistes que van a infectar animales como el ratón y los pájaros, perpetuando este ciclo. También van a infectar animales que son de consumo humano, como el cerdo, la oveja. Estos animales, cuando son consumidos por el hombre con carnes no bien cocidas, van a ser una fuente de infección. Además, las heces del gato pueden estar infectando fuentes de agua y alimentos que son regadas con estas fuentes de agua y también se convierten en una fuente de infección. Otras fuentes de infección menos importantes son las transfusiones de sangre y la transmisión del toxoplasma de madre para hijo. Podemos revisar cuáles serían las prevención a la exposición. Las carnes, principalmente las carnes rojas, deben ser bien cocidas. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos deben tener una temperatura interna de 65 grados. En la práctica uno puede mirar que pierde el rosado en el centro. Carnes curadas, ahumadas o congeladas por más de 24 horas también pueden inactivar los toxoplasmas. Las carnes deben ser manipuladas con guantes y las manos deben ser lavadas después de manipular estas carnes crudas. Deben lavarse y desinfectarse las frutas, los vegetales crudos antes de comerlos. Y en relación al gato, no hay necesidad de decir que no puede tener gato, pero hay que dar algunas recomendaciones, como por ejemplo, usar guantes y lavar las manos después de manipular las heces. Dar la dieta cocida, no dejar que los gatos salgan a cazar ratones, por ejemplo, porque esos ratones pueden estar ya infectados por toxoplasma y comienza el ciclo de infección. Evitar manipular gatos callejeros o desconocidos. No es necesario realizar una serología al gato para saber si está infectado o no, esto no tiene ningún valor. Todas estas recomendaciones se las vamos a hacer a todos los pacientes. No, inicialmente uno tiene que ver si el paciente tiene la serología positiva o negativa para toxoplasma. Quienes tienen la serología positiva para toxoplasma no necesitan tener la prevención porque ellos ya tuvieron la infección, deben tener los paradisoitos, o sea, las formas latentes. A ellos debe hacerse la prevención de la reactivación. Los pacientes que no han tenido un contacto con toxoplasma, es decir, aquellos que tienen la IgG negativa, estos son los pacientes que deben tener cuidado de no hacer una infección aguda. Para estos pacientes, principalmente para las mamás embarazadas, son estas medidas de prevención de la infección. En relación a la profilaxis primaria, ¿quién debe recibir tratamiento para evitar que las formas latentes que quedan enquistadas puedan reactivarse? Pues aquellos pacientes que están muy inmunodeprimidos. Los pacientes que tienen CD4 menor de 100 células y serología positiva para toxoplasma deben realizar la profilaxis primaria. El medicamento básico utilizado para la profilaxis es el trimethoprim-sulfa en todos los pacientes que han tenido la exposición, quienes tienen la inmunoglobulina G positiva. Si no se ha realizado la serología, si no ha sido posible realizarla, debe iniciarse profilaxis. Esto considerando
que nosotros tenemos una alta prevalencia de la población. En relación a la frecuencia, se recomienda realizarla diariamente, siendo evidencia A1. Además, considerando que el trimethoprim sulfa también es la profilaxis para la PCP. En determinadas circunstancias y a criterio médico, la frecuencia podría reducirse a 3 veces por semana. 3 veces por semana ha demostrado ser eficaz, pero la evidencia es menor, siendo un nivel de evidencia B3. En casos en que el paciente no tolera el trimethoprim sulfa, se recomienda la dopsona, el pirimetamina más leucovorin, los cuales son activos también contra la neumocistosis. Siempre se recomienda que si la intolerancia es menor, haya la desensibilización al trimethoprim sulfa, que es el medicamento que ha demostrado ser más eficaz. Otras alternativas como la toacona, con o sin pirimetamina y leucovorin, son activas también para la neumocistosis y podrían ser consideradas como una alternativa. La pentamidina en aerosol es un recurso que no tenemos aquí en Colombia y no protege contra la neumocistosis. No se recomienda como profilaxis. Y este es un nivel de evidencia A1. El ácido folídrico se administra para prevenir las alteraciones hematológicas de la pirimetamina. ¿Cuándo suspender esta profilaxis primaria? Esto ha sido muy estudiado en diversos cohortes y la evidencia que sustenta la suspensión segura de la profilaxis primaria para encefalitis por toxoplasma cuando se está usando terapia antirretroviral es cuando los CD4 aumentaron a más de 200 células por más de 3 meses. Esta tiene un nivel de evidencia A1. Recientemente fue realizado un análisis de 10 cohortes europeas encontrando una baja incidencia de toxoplasmosis en pacientes en quienes los CD4 estaban entre 100 y 200 células, estaban en terapia antirretroviral con carga viral indetectable y quienes por cualquier razón habían suspendido la profilaxis primaria o nunca la habían recibido. Esta evidencia lleva a que el año pasado la DHHS, la guía en la cual nos estamos basando en este consenso, sugiera considerar la posibilidad de suspender la profilaxis primaria en pacientes que los CD4 están entre 100 y 200 células si la carga viral es indetectable, por lo menos entre 3 a 6 meses de tratamiento antirretroviral. En la guía nosotros no estamos recomendando esto como la primera alternativa, pero se deja a consideración del médico esta posibilidad por el nivel de evidencia que ha mostrado esta medida. La manifestación clínica más frecuente de la toxoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos es la encefalitis por toxoplasma. Haciendo énfasis, el diagnóstico presuntivo se hace ante hallazgos clínicos compatibles, identificación de una o varias lesiones cerebrales en el TAC o resonancia magnética cerebral, la cual es mucho más sensible. Aquí vemos una tomografía con una lesión típica de toxoplasmosis. Eso es una lesión única, la cual tiene medio de contraste anelar, y aquí vemos un edema vasogénico bastante importante. La evolución de este caso, después de 4 semanas de tratamiento, es a la tendencia a la desaparición de la lesión, la disminución del edema y la disminución de la inflamación. Este caso, entonces, tenemos clínica, lesión radiológica y la prueba terapéutica positiva. En este caso, no fue necesario realizar una biopsia porque respondió al tratamiento realizado. ¿Con qué vamos a hacer el tratamiento? Esto también fue un tema de discusión en nuestro panel de expertos, debido a la disponibilidad de la primera opción terapéutica. La terapia preferida para la encefalitis por toxoplasma se recomienda de acuerdo a la disponibilidad en el servicio de salud donde se tome la decisión, donde esté el paciente. De acuerdo a la evidencia, la terapia más eficaz es la combinación de pirimetamina, sulfadiazina y leucovorin. Esto tiene un nivel de evidencia A1. La pirimetamina tiene muy buena presentación al parénquima cerebral, aun cuando no haya inflamación.
El leucovorin reduce la probabilidad de toxicidad hematológica asociada a la pirimetamina. Ya el tratamiento con el trimethoprim sulfamethoxazol ha demostrado ser efectivo y bien tolerado, por lo cual es una alternativa al tratamiento e inclusive puede ser administrado cuando hay intolerancia a la vía oral, porque tiene una presentación endovenosa. El nivel de evidencia para el uso del trimethoprim sulfamethoxazol es B1. Y en Colombia este régimen se recomienda como primera línea alternativa ya que no se dispone de sulfadiazina actualmente en muchos servicios. La decisión de con qué tratar, si está disponible la sulfadiazina, pirimetamina y leucovorin, debe preferirse, pero si no está disponible debe realizarse con el trimethoprim sulfa. Hablando ya de las alternativas a estas dos opciones, podemos considerar la pirimetamina con clindamicina y leucovorin, que también ha demostrado eficacia y el nivel de evidencia de este tratamiento sería A1. El problema es que no tiene acción sobre el neumocistis giro-BS, por lo cual debe instituirse profilaxis adicional para prevenir la neumocistosis. En casos de que no se tolere o no haya respuesta al régimen preferido, a los dos inicialmente referidos, hay alternativas que tienen una limitada evidencia. Por lo menos 2 estudios no randomizados, no controlados, pero que no han comparado la eficacia con los regímenes enunciados son atabacona más pirimetamina más leucovorin o sulfadiazina con nivel de evidencia B2 o acitromicina, pirimetamina y leucovorin diario con un nivel de evidencia C2. Las dosis aparecen en las tablas referidas, no se van a explicar. Vamos a hacer algunas consideraciones especiales en el tratamiento para toxoplasma. ¿Qué hacer si hay una reacción adversa, por ejemplo, al trimethoprim sulfa? Este debe descontinuarse. Si es posible, debe hacerse la desensibilización. Esto tiene un nivel de evidencia B1. Reducir la dosis o modificar la frecuencia serían las alternativas, con nivel de evidencia C3. Ya si la reacción adversa al trimethoprim o a la sulfa es muy grave, por ejemplo, un síndrome de Stevens-Johnson o un síndrome de epidermólisis tóxica, este medicamento debe ser descontinuado definitivamente. Esto tiene un nivel de evidencia A2, eso es la recomendación. ¿Cuándo iniciar la terapia antirretroviral por el riesgo, por ejemplo, de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica? Se recomienda iniciarla más o menos 2 a 3 semanas después del diagnóstico e inicio del tratamiento. Esto tiene un nivel de evidencia C3. Cuando se trata de una gestante, es mucho más riesgoso diferir el tratamiento, por lo cual se recomienda que se inicie inmediatamente. Hay una disminución de 6 a 8% del riesgo de transmisión materno-infantil del VIH por cada semana de uso de TAR, por lo cual esto es una decisión para tomar inmediatamente, especialmente en aquellas pacientes diagnosticadas con toxoplasmosis en el tercer trimestre. Los cambios en los títulos de los anticuerpos no son útiles para hacer el seguimiento o para monitorizar la respuesta terapéutica. Esta monitorización debe realizarse exclusivamente por clínica y por el seguimiento radiológico si es necesario. Cuando tenemos una probable falla terapéutica, esto es, cuando el paciente no ha respondido al tratamiento en los primeros 14 días, debe considerarse la realización de una biopsia para saber si es una falla al tratamiento o es otro oportunista que nos puede estar haciendo un cuadro similar a la toxoplasmosis. Esta recomendación tiene un nivel de evidencia B2. Ya si la reacción adversa al trimethoprim o a la sulfa es muy grave, por ejemplo, un síndrome de Stevens-Johnson o un síndrome de epidermólisis tóxica, este medicamento debe ser descontinuado definitivamente. Esto tiene un nivel de evidencia A2, eso es la recomendación. Cuando
esta madre da a luz su hijo, este bebé tiene que ser valorado por pediatría. A este pediatra debe informársele específicamente que la madre ha estado con infección por Toxoplasma gondii para descartar la infección congénita. La definición de falla al tratamiento es el deterioro clínico o radiológico durante la primera semana de tratamiento o no haber evolucionado con mejoría clínica a los 10 a 14 días de tratamiento para toxoplasmosis, como ya dijimos. Prevención secundaria. Una vez el paciente ha tratado la toxoplasmosis, debemos mantener la profilaxis secundaria para evitar una recaída. Estos pacientes deben mantenerla hasta que haya una reconstitución inmunológica por el uso de terapia antirretroviral. Tiene un nivel de evidencia A1. El régimen preferido continúa siendo el trimestoprim a la dosis de 160-800 miligramos cada 12 horas o 160-800 miligramos al día. Los dos tienen el mismo nivel de evidencia. El régimen alternativo ya es la clindamicina con pirimetamina más ácido folínico en casos en los cuales no se puede utilizar el trimestoprim sulfa. El criterio para suspender la profilaxis secundaria es el aumento de CD4 por encima de 200 por más de 6 meses. Aquí no aplica la observación que hicimos en la profilaxis primaria, en la cual se está considerando que se podría suspender entre 100 y 200. Aquí, como ya hubo una toxoplasmosis, el peligro de recaída es mucho mayor, por lo cual el CD4 debe ser mayor de 200 y por más de 6 meses en respuesta a la terapia antirretroviral. La profilaxis secundaria debe ser reiniciada si el recuento de CD4 cae a menos de 200 células. Tenemos múltiples casos cuando el paciente ha abandonado la terapia o, por ejemplo, está en falla terapéutica. Estos pacientes que han tenido toxoplasmosis y nuevamente tienen el CD4 por debajo de 200, hay que reiniciarles la profilaxis secundaria. La leishmaniasis. La leishmaniasis está presente en Colombia tanto en la forma visceral como cutánea. En este gráfico vemos cuál es el ciclo de vida. Básicamente la forma infectante son los promastigotos que son fagocitados por macrófagos y otras células fagocíticas y a partir de allí los promastigotes se transforman en amastigotes que se multiplican intracelularmente en varios tejidos y así repiten el ciclo en el hombre. Los invito a ver estos dos videos del ciclo de la leishmaniasis en el hombre y el ciclo de la leishmaniasis en el mosquito que están en la página de la Organización Mundial de la Salud. Epidemiológicamente, vamos a ver aquí la distribución geográfica de la leishmaniosis visceral en el mundo. Esto al año 2015. Esto es un mapa de la OMS. Aquí vemos que Colombia es un país de bajo riesgo, de baja incidencia y tenemos solamente menos de 100 casos diagnosticados en este año. La distribución geográfica de la leishmaniosis cutánea es diferente a la visceral en Colombia. Aquí vemos que Colombia es de alto riesgo. De hecho, Colombia es el país que tiene más variedad de leishmanias en el mundo. Nuevamente los invito a ver estos dos links para consultar sobre la epidemiología de la leishmaniosis en este momento en el mundo. Esta es una patología de notificación obligatoria. Es uno de los 3 países en el mundo con mayor número de especies de leishmania que afectan al hombre. Tenemos 7 en total. La leishmaniosis tegumentaria es endémica en todos los departamentos de Colombia, excepto en San Andrés Islas, en Bogotá y Atlántico. La leishmaniosis visceral, lo cual es bastante desconocida en nuestro país por la mayoría de médicos, es endémica principalmente en el Valle del Río Magdalena y sus afluentes. Existen focos que corresponden a la distribución del vector, que es la Luxomia longipalpis, en Tolima, Huila, Cundinamarca, Bolívar, Córdoba, Sucre, Santander y norte de Santander.
Se calcula que en Colombia hay 10 millones de personas en riesgo de leishmaniasis. En este mapa miramos la incidencia de nuevos casos de leishmania visceral y cutánea en Colombia. De acuerdo a la OMS, se diagnosticaron 21 casos de leishmaniosis visceral y 7.541 casos de leishmaniosis cutánea. El departamento que más casos de leishmaniosis visceral tuvo fue Sucre, con una incidencia de 5.4 por 100.000 habitantes. Esta patología es un poco olvidada por los médicos generales que no están específicamente en estas regiones, pero con la gran movilidad que nosotros tenemos en nuestro país debido a diversos fenómenos sociales, es muy necesario tener clara cuál es la epidemiología, para lo cual nuevamente los invito a consultar este link. En relación a la coinfección de VIH con leishmania, hay diferencias importantísimas entre los pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos en relación a la clínica, al diagnóstico y a la respuesta del tratamiento. En pacientes que han tenido leishmaniosis, este cuadro puede permanecer latente y reactivarse incluso después de largos periodos de años, y esto debido a la inmunodepresión. Necesariamente tenemos un paciente que está en contacto con la leishmaniosis o hace medio año, un año estuvo en contacto con leishmaniosis. Hay casos de leishmaniosis cutánea, por ejemplo, que han aparecido 5, 8 años después. Pacientes con inmunodepresión avanzada, esto es, pacientes con CD4 menores de 200, las manifestaciones pueden ser atípicas, mucho más severas, recaídas frecuentes, incluso después del tratamiento exitoso, y esto especialmente en la leishmaniosis visceral. Además, tenemos una disminución de la sensibilidad de los métodos diagnósticos, especialmente la leishmaniosis cutánea, y menor respuesta al tratamiento. La coinfección con VIH y leishmania aumenta hasta 3 veces la letalidad y hasta 5 veces la probabilidad de la recaída de la leishmaniosis visceral. Algunas fotografías de pacientes que tienen el diagnóstico de la leishmaniosis cutánea con formas atípicas y diseminadas. El caso, por ejemplo, de un paciente que tuvo un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. Otro paciente que tuvo unas lesiones muy parecidas a sífilis, pero la biopsia fue positiva para leishmaniosis. Otro caso de un paciente que tuvo lesiones diseminadas. Este paciente inicialmente fue diagnosticado como histoplasmosis diseminada, pero era una leishmaniosis, se comprobó por cultivo. Tener en cuenta también que uno de los diagnósticos diferenciales es histoplasmosis. En relación a la prevención de la exposición, hay 2 cosas. La primera es, tenemos que hacer prevención de la picadura del mosquito vector, que es la lutsomía. En pacientes que no habitan en áreas endémicas y van hacia estas áreas endémicas, debe hacerse la prevención con vestimentas apropiadas, uso de mosquiteros y uso de los repelentes para mosquitos. En estas áreas endémicas también debe hacerse la monitorización de los perros. Son los portadores de la leishmania y que pueden estar haciendo replicación del ciclo en áreas habitadas por el hombre. En los perros debemos mirar señales como por ejemplo el alargamiento de las uñas, el pelo se vuelve muy opaco, el perrito puede estar completamente con un síndrome de desgaste y diversas úlceras principalmente en nariz y en oreja. Estos son como centinelas de áreas endémicas para leishmania y a donde hay estos casos puede estar existiendo la transmisión. La profilaxis primaria no se realiza porque no hay evidencia disponible para recomendarla. El tratamiento de la leishmaniosis es exactamente igual al tratamiento en pacientes inmunocompetentes. Hay que tener en cuenta que nuestros pacientes inmunodeprimidos pueden tener otras comorbilidades que dan preferencia al uso de algunos tratamientos específicamente. Para la leishmaniosis visceral tenemos 2 terapias, la preferida y la alternativa. Las 2 son anfotericina.
pero la preferida sería la anfotericina liposomal, la cual sabemos que no está disponible en todas las instituciones y es de muy difícil acceso. Tenemos como terapia alternativa la anfotericina B de oxicolato. En relación a la leishmaniosis tegumentar, la terapia preferida siempre van a ser los antimonales pentavalentes y la alternativa la anfotericina B liposomal. Consideraciones especiales del tratamiento de la leishmaniosis. Tener en cuenta la gran nefrotoxicidad de la anfotericina B. Esta debe ser monitorizada y hay una recomendación sobre la infusión que debe ser tenida en cuenta. Algunos eventos adversos durante la infusión pueden ser prevenidos o disminuidos con la administración previa de acetaminofén, difenhidramina o dosis bajas de corticosteroide y la infusión de solución salina que ya se mencionó. Cuando un paciente va a ser tratado con antimonal pentavalente, se recomienda un electrocardiograma semanal para vigilar la toxicidad cardíaca. Como ya dijimos, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, el SIRI, ya ha sido reportado en casos tanto de leishmaniosis visceral como cutánea. Esto conduce a una reaparición o a un empeoramiento de los síntomas después del inicio de la terapia antirretroviral. No hay evidencias para elaborar recomendaciones acerca del manejo específico en esta condición. Esto quiere decir, si hay que suspender la terapia, si hay que dar corticoides, simplemente se hace el manejo clínico para disminuir la sintomatología. Ante una falla terapéutica después de un tratamiento para leishmaniosis visceral o cutánea, la conducta es volver a tratar con el régimen inicial, porque no hay evidencia que haya resistencia a la anfotericina o al antimonial pentavalente. Si hay toxicidad, se puede repetir con una de las alternativas recomendadas. La anfotericina B liposomal es de primera elección, principalmente en pacientes que están gestantes, debido a la toxicidad y a la falta de experiencia con el uso de antimonial pentavalente durante el periodo. Esto es para pacientes que tienen leishmaniosis cutánea. La prevención secundaria, esta sí se realiza en la leishmaniosis visceral. Se recomienda que mientras tengan recuentos de CD4, los pacientes reciban la anfotericina B liposomal o complejo lipídico o deoxicolato o antimonial pentavalente mientras hay una reconstitución inmunológica. En relación a la profilaxis secundaria para leishmaniosis tegumentar, esta puede ser considerada solo en casos que hay múltiples recaídas, pero no en todos los casos. Enfermedad de Chagas. La coinfección de VIH con Chagas en Colombia no la conocemos muy bien, pero con seguridad tenemos casos y que pueden estar siendo subdiagnosticados. ¿Qué es lo grave en esta coinfección? Que los pacientes, una vez infectados, pueden sufrir una reactivación. Y las manifestaciones son muy diferentes de pacientes inmunocompetentes. Principalmente va a haber un compromiso del sistema nervioso central con una meningoencefalitis que puede tener o no abscesos cerebrales. La presentación puede confundirse con la toxoplasmosis y debe ser considerada como un diagnóstico diferencial en personas con SIDA que presentan síntomas neurológicos centrales y que provienen de áreas endémicas. La segunda manifestación más común en estos pacientes inmunodeprimidos es el compromiso cardíaco. Podríamos tener manifestaciones simultáneas en el 10% de los casos. Manifestaciones menos comunes de una reactivación incluyen lesiones dermatológicas, eritema nodoso e invasión parasitaria del peritoneo, estómago o intestino. En relación al ciclo de vida del Trypanosoma cruzi, los invito a revisarlo. Únicamente es para hacer énfasis en que una vez el hombre es picado por el pito o el triatomíneo, las formas parasitarias van a entrar y va a perpetuarse el ciclo una vez infestado los tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular vuelve a liberarse formas que el triatomíneo vuelve a tomar de la sangre humana. En Colombia, las áreas de mayor transmisión están a lo largo del Valle del Río Magdalena, la región del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta, el piedemonte de los Llanos Orientales y en la Sierra de la Macarena.
Los departamentos, por tanto, que presentan mayor endemia son Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Casanare, Meta, Tolima, Huila y Bolívar. Se calcula que entre 700.000 a 1.200.000 personas están infectadas en el país. Es un diagnóstico que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo en estas regiones, en pacientes que han sido coinfectados con VIH y tienen cuadros neurológicos principalmente. Los invito a revisar este link para hacer una revisión sobre la epidemiología del Chagas en Colombia. Una vez ya conocida cómo es la forma de transmisión, que es por la picadura del triatominio, por el consumo de alimentos o bebidas contaminadas por heces de los triatominios infectados, por transfusión de sangre y trasplante de órganos a partir de personas infectadas, transplacentaria o congénita por la leche materna, también por accidentes biológicos con material contaminado, podemos hablar sobre la prevención de la exposición. No hay medicamentos y vacunas disponibles para la prevención de la infección. Lo único que se puede hacer en las áreas endémicas es controlar el vector. Los mosquiteros tratados con insecticida pueden proveer protección a los viajeros que deben ir a dormir en lugares donde se sospeche la presencia de los vectores. Y además, el tamizaje en donadores de sangre es obligatorio en Colombia para evitar la transmisión por esta vía. La enfermedad de Chagas en pacientes inmunodeprimidos es el resultado de una reactivación y no de una infección aguda, por lo cual no habría una profilaxis primaria para una infección aguda. Pero sí, cuando se ha realizado el estudio de pacientes que vienen de áreas epidemiológicas que tienen riesgo epidemiológico para enfermedad de Chagas y se ha determinado que este paciente tiene la infección latente, puede ser recomendado la realización de la profilaxis primaria. La profilaxis primaria se recomienda con benzonidazol o nifurtimox para evitar la reactivación de la enfermedad de Chagas en individuos con factores epidemiológicos de riesgo y que están positivos para las pruebas que detectan anticuerpos. Esto quiere decir que pueden tener la infección latente. Esto tiene un nivel de evidencia muy baja, por lo cual las decisiones que se deban tomar en relación a esto deben ser consultadas con un infectólogo. Se recomienda iniciar u optimizar la terapia antirretroviral en pacientes inmunodeprimidos que resultan positivos para pruebas que detecten anticuerpos contra Trypanosoma cruzi y que no han sido previamente tratados. El tratamiento probablemente en pacientes con infecciones anteriores ya han podido controlar la infección. El tratamiento se hace con los mismos medicamentos ya mencionados. El objetivo es disminuir la parasitemia y prevenir manifestaciones clínicas o disminución de la progresión del cuadro clínico en pacientes con enfermedad aguda, crónica reciente o reactivada. Las dosis se especifican en este cuadro. Los invito a consultar la guía del Ministerio de Salud, pues el tratamiento no difiere de los pacientes inmunocompetentes. Lo que difiere aquí es la sospecha y la investigación en pacientes de área endémica para evitar una reactivación. En relación a consideraciones especiales, el tratamiento es efectivo para reducir la parasitemia y para disminuir la evolución del cuadro clínico, pero tiene una eficacia limitada de conseguir la cura parasitológica. Por esto, lo que debemos tratar es de que este paciente tenga una reconstitución inmunológica rápida. Hay que tener en cuenta que la mortalidad es alta en pacientes que han tenido reactivación y tienen compromiso del sistema nervioso central. En relación al riesgo de iris, no tenemos estudios ni datos sistemáticos, pero como en otras infecciones parasitarias, también existe un riesgo, por lo cual tiene que ser tomada esta decisión de acuerdo al estado clínico del paciente y al criterio médico. No hay contraindicación conocida para iniciar o optimizar terapia en pacientes con compromiso neurológico, así que su enfermedad esté clínicamente estable. En relación a la prevención secundaria,
no hay una recomendación sobre realizarla porque no tenemos evidencia que demuestre que pueda ser útil en la prevención de la recurrencia o recaída. Los invito a consultar los recursos bibliográficos que están listados aquí para profundizar este tema.